¿Qué es realmente un Therian? ¿De dónde sale esto? ¿Son lo mismo que los furries? ¿Estamos ante un problema de salud mental, una búsqueda de identidad o un experimento social del que todos somos parte sin saberlo? Era que el debate sobre los Therians pudo ser utilizado como cortina de humo para tapar cosas mucho más importantes. Seguro que las has visto. Estas imágenes llevan meses invadiendo TikTok, Twitter e incluso los noticieros de todo el mundo. Gente que se viste como animales, que camina en cuatro patas, que ladra o maulla en público. Las reacciones no se han hecho esperar. Memes, burlas, críticas feroces y hasta políticos pidiendo leyes para controlarlos. Pero entre el escándalo y el hashtag fácil, pocos se han parado a preguntar: ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Porque esto no es tan simple como parece. Lo que estamos viendo no es una tribu urbana más, ni una simple moda pasajera de adolescentes aburridos. O al menos, no solo eso. Hoy, en este video, vamos a ir mucho más allá del meme. Vamos a responder a las preguntas que todos se hacen, pero nadie responde en condiciones. ¿Qué es realmente un Therian? ¿De dónde sale esto? ¿Son lo mismo que los furries? Spoiler, no, y esa confusión es importante. ¿Estamos ante un problema de salud mental, una búsqueda de identidad o un experimento social del que todos somos parte sin saberlo? Pero además, hay algo que casi ningún medio está contando, y es que este fenómeno tiene una segunda capa, mucho más turbia. Resulta que los Therians se han convertido, sin quererlo, en arma política y mediática. Mientras unos lo señalan como el fin de la sociedad, otros los usan para ridiculizar otras luchas sociales. Y hay quienes sospechan que todo este ruido no es casualidad, sino que sirve para tapar cosas mucho más importantes. ¿Y si te dijera que el debate sobre los Therians pudo ser utilizado como cortina de humo? Para responder a todo esto, hemos analizado informes sociológicos, rastreado el origen de este movimiento mucho antes de que existiera TikTok, y vamos a entender de una vez por todas qué hay detrás de los Therians. ¿Moda pasajera? ¿Problema social? ¿Identidad real? ¿O quizá un poco de todo? Esto es lo que nadie te está contando. Antes de juzgar, hay que entender. Y para entender, lo primero es olvidarse de lo que has visto en TikTok. Porque ser Therian no es ponerse un disfraz y hacer de animal por internet. Es mucho más profundo que eso. Un Therian es una persona que siente una identificación profunda, psicológica o espiritual con un animal no humano. Ojo, no es que quieran ser animales, es que sienten que, en esencia, lo son. Que su verdadera identidad interior corresponde a la de un lobo, un gato, un caballo o cualquier otra especie. Lo llaman cambiar de forma, no en el sentido físico, obviamente, sino en el espiritual o psicológico. Y muchos lo describen como algo que han sentido desde que tienen uso de razón, desde mucho antes de saber que existía una palabra para definirlo. Y aquí viene lo que pocos saben. Esto no es un invento de Internet. Las primeras comunidades Therian nacen en los años 90 en foros de Usenet. Gente que por fin encontraba un nombre para algo que sentían y no podían explicar. Gente que creía que estaba sola en el mundo hasta que conectaron con otros como ellos. De hecho, si te pones muy técnico, hay quien busca raíces mucho más antiguas. Pinturas rupestres, chamanismo, mitologías donde humanos y animales se fusionan. Pero eso ya es otra conversación. Ahora viene la pregunta del millón, la que todo el mundo hace y casi nadie responde bien. ¿Y esto no es lo mismo que ser furry? Pues no, y la diferencia es clave. Los furries crean un personaje, un fursona, un avatar animal que usan para el rol, el arte, la diversión. Es un hobby. Es como disfrazarse de superhéroe, pero con animales. Los Therians, en cambio, no eligen un personaje. Sienten que eso son. No es un disfraz, es una identidad. No es interpretación, es vivencia. Un furry puede entrar y salir del personaje. Un Therian, según ellos, no puede quitarse lo que siente. Dicho de otra forma, el furry juega a ser animal. El Therian siente que es animal. Son dos mundos distintos, aunque a veces desde afuera se confundan. Y esta confusión, como veremos más adelante, ha hecho mucho daño. Porque cuando la gente ve a alguien con una cola y orejas y dice, mira un furry,
y resulta que es un Therian, o al revés, se arman líos que acaban en memes, burlas y malentendidos. Y de eso, Internet va sobrado. Pero vale, todo esto suena muy abstracto, muy de sentimientos internos y conexiones espirituales. ¿Cómo se traduce esto en el día a día? ¿Qué hace un Therian en su vida real? ¿Y por qué de repente vemos a tantos en parques y plazas? De eso hablamos a continuación. Hasta aquí todo parece una subcultura más, de esas que existen desde los 90 sin que nadie se enterara. Entonces, ¿por qué de repente no se habla de otra cosa? ¿Por qué los noticieros, los políticos y tu tía en el grupo de familia están discutiendo sobre gente con máscaras de animales? Pues porque esto no explotó solo. Los análisis de tendencias lo confirman. El interés por los Therians se disparó de forma abrupta tras difundirse un audio no verificado en la radio argentina. Un testimonio sobre un supuesto incidente en Córdoba que nadie pudo confirmar, pero que provocó una reacción en cadena de contenidos, memes y coberturas. Las búsquedas en Google se fueron por las nubes durante ese fin de semana, y de repente, Argentina, México, Uruguay, Chile, Costa Rica y España estaban hablando de lo mismo, al mismo tiempo. Y cuando un fenómeno salta de los foros a la plaza pública, pasan cosas. En Montevideo se llenó la Plaza Independencia tras una convocatoria viral. En Buenos Aires, las quedadas en parques empezaron a generar miradas y reacciones de todo tipo. Pero hubo lugares donde la cosa pasó a mayores. En Honduras, el alcalde de Comayagua prohibió una reunión de Therians en la plaza central. Sus palabras textuales fueron: "No concebimos convertir la plaza central en un zoológico". En España, algunas de estas quedadas terminaron con enfrentamientos y grupos de detractores acosando a los jóvenes, hasta requerir intervención policial. Y en México, el debate llegó tan lejos que en Nuevo León se propuso una ley específica contra el acoso escolar relacionado con los Therians. Una ley, para que te hagas una idea. Pero aquí viene lo que casi ningún medio está contando. Porque este fenómeno tiene una capa más profunda y tiene que ver con cuándo explotó todo. En Argentina, la viralización masiva de los Therians coincidió casualmente con un momento político muy concreto. Reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, debates intensos sobre identidad y valores culturales. ¿Simple casualidad? Algunos analistas creen que no. La teoría es esta. Cuando un tema como este ocupa todas las portadas, todas las conversaciones, todos los memes, a veces funciona como cortina de humo. Mientras discutimos si los jóvenes pueden identificarse como animales, se habla menos de otras cosas, cosas que igual sí importan más. Y ojo, no digo que sea una conspiración, pero el patrón es curioso cuanto menos. Lo que sí está documentado es cómo se ha tratado el tema. Especialistas en comunicación señalan que la cobertura ha sido mayoritariamente sensacionalista. Numerosos contenidos virales presentan a los Therians como objeto de ridiculización, muchas veces usando imágenes generadas con inteligencia artificial o entrevistas editadas para provocar burla. Y esto, según los expertos, no es nuevo. Reproduce dinámicas que ya vimos con comunidades trans o no binarias, desinformación y humor despectivo como mecanismos de estigmatización social. Así que tenemos un fenómeno que, 1. existe desde hace décadas, pero explota ahora por un audio viral no verificado. 2. Genera reacciones tan extremas que van desde leyes hasta prohibiciones municipales. Y 3. Algunos sospechan que su momento de gloria no fue casualidad. Pero dejemos la política y los memes por un momento, porque detrás de todo este ruido hay personas. Hay adolescentes y jóvenes que aseguran sentirse así desde niños. Hay adultos funcionales que dicen tener una vida normal y, de vez en cuando, conectan con su animal interior. ¿Qué dice la ciencia sobre todo esto? ¿Es un trastorno? ¿Una moda? ¿O simplemente una forma más de ser humano en el siglo XXI? Vamos con eso a continuación. Hasta ahora hemos visto el ruido, los memes, las polémicas, las teorías de cortina de humo, pero vamos a lo importante. ¿Qué dice realmente la ciencia sobre todo esto? Porque detrás de cada joven con una máscara de lobo hay una pregunta que muchos padres, educadores y hasta los propios Therians se hacen. ¿Esto es normal? ¿Es un trastorno?
¿Debo preocuparme? Hemos consultado las opiniones de psicólogos, psiquiatras y sociólogos de varios países, y lo que dicen tal vez no es lo que esperas. Lo primero que hay que dejar claro, ser Therian no es por sí mismo un trastorno mental. Así de rotundo. El doctor Diego Coronel Manso, académico del Departamento de Psiquiatría de la UNAM, lo explica con claridad. La identidad Therian no está clasificada como un diagnóstico en el DSM-5, que es el manual que utilizan psiquiatras y psicólogos de todo el mundo para clasificar los trastornos mentales. Lo repito por si no ha quedado claro. No aparece en el manual. No es una enfermedad. No es algo que los psiquiatras tengan que curar. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está la frontera entre una identidad no clínica y un problema que sí requiere atención? Todos los especialistas coinciden en un punto clave: el juicio de realidad. Si la persona reconoce que su cuerpo es humano, si sabe que no se está transformando físicamente en un animal, si mantiene su capacidad para funcionar en la sociedad, va a la escuela, trabaja, se relaciona con otros, entonces no estamos ante un trastorno. El psicólogo Daniel Sánchez, académico de la Universidad Central de Chile, lo resume así. Una persona que siente que es un animal, entra a su casa, come como animal, duerme como animal, se baña como animal, no va a la universidad, no va al trabajo. Esa persona ha perdido el juicio de realidad y hay que intervenir. Mientras eso no ocurra, no hay que preocuparse. Pero ojo, que los expertos también advierten, hay un extremo del espectro donde sí aparecen problemas clínicos. El psicólogo Benjamín Mesa, fundador de un centro de atención al suicida en México, diferencia entre dos formas: la no clínica, identificación simbólica, moda, búsqueda de pertenencia, y la clínica, pérdida de realidad que requiere tratamiento psiquiátrico. De hecho, una investigación publicada en una revista científica revisó 77 casos de teriantropía clínica. Los resultados, en el 41% estaban asociados a trastornos psicóticos, en el 24% a depresión psicótica y en el 18% a trastorno bipolar. Pero ojo, esos son casos clínicos, personas que ya habían perdido el contacto con la realidad. No es la mayoría de los que ves en TikTok. Ahora bien, si no es un trastorno, ¿qué es? Aquí los psicólogos apuntan a algo más profundo. El psicoterapeuta peruano Pedro Ponce lo explica así. Cuando un joven se identifica con un animal, muchas veces está buscando características que siente que le faltan: protección, fortaleza, calma, libertad. Pone un ejemplo muy revelador. En consulta, una paciente adulta expresó que a veces solo quería ser un gato. No deseaba dejar de ser humana, sino descansar, recibir afecto, sentirse tranquila. La psicóloga argentina Débora Pedace va más allá. En definitiva, lo que hay es una evasión. Quiero salir de la realidad que me duele tanto, entonces me pongo una máscara para poder evadir esa realidad. ¿Y quiénes son más vulnerables a esto? Dos grupos, según los especialistas. Primero, los adolescentes. Están en plena construcción de identidad, su cerebro aún está desarrollándose, la corteza prefrontal, la que se encarga del juicio y la toma de decisiones, no madura hasta los 20 y tantos, y tienen una necesidad brutal de pertenencia. Segundo, las personas neurodivergentes. Una persona neurodivergente tiene un funcionamiento cerebral, aprendizaje y comportamiento que difiere de lo considerado típico o estándar. No es una enfermedad, sino una variación biológica natural que abarca condiciones como el autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dislexia, TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros. Presentan fortalezas únicas y desafíos específicos en el procesamiento sensorial, social o cognitivo. Estas personas pueden encontrar en estos espacios una forma de regulación emocional y seguridad que no encuentran en el mundo neurotípico. El investigador Saúl Arellano, de la UNAM, lo contextualiza. Lo que buscan es no ser rechazados.
encontrar una forma de integrarse a una sociedad que les rechaza, que les discrimina, que les violenta. Vale, entonces, ¿cuándo hay que preocuparse de verdad? ¿Cuándo un padre debería buscar ayuda profesional? Los expertos enumeran estas señales de alerta. 1. Pérdida de contacto con la realidad. Creer que físicamente se está transformando en animal. 2. Aislamiento extremo. Dejar de ir a la escuela, al trabajo, dejar de relacionarse. 3. Conductas de riesgo o autolesiones. 4. Agresividad hacia otros. Morder, atacar. Y 5. Lenguaje desorganizado o pensamiento incoherente. Si aparecen estas señales, sí toca intervención profesional. Pero si no, si solo es un chico que se reúne con amigos en el parque, lleva una máscara y juega a ser lobo un rato, los psicólogos dicen, no es un problema clínico. Y luego está la mirada del sociólogo, porque esto no pasa en el vacío. Felipe Gaitán, profesor de la UNAM, apunta a algo interesante. Vivimos en una época en donde los animales han ganado derechos, en la que la gente conecta con la naturaleza y se manifiesta contra los ecocidios, es decir, la destrucción masiva, grave y duradera de los ecosistemas provocada por acciones humanas deliberadas o negligentes. Dicho de otra forma, vivimos en una sociedad donde valoramos más que nunca a los animales, donde muchos jóvenes sienten más conexión con sus mascotas que con sus vecinos, donde la naturaleza se ha vuelto un refugio frente a un mundo hipertecnológico y estresante. ¿Es tan raro que algunos lleven esa conexión un paso más allá? Así que, resumiendo lo que dice la ciencia. 1. No es un trastorno por sí mismo, siempre que se mantenga el juicio de realidad. 2. Puede ser una búsqueda de identidad, una forma de pertenencia, un mecanismo de evasión del sufrimiento. 3. Hay señales de alerta claras que indican cuándo sí se necesita ayuda. 4. Detrás de la máscara, muchas veces, lo que hay es un adolescente que solo quiere sentirse aceptado, seguro, parte de algo. Como dice el Dr. Coronel, en salud mental, comprender precede a diagnosticar. Hemos recorrido un largo camino. Hemos entendido qué son, de dónde vienen, por qué explotaron y qué dice la ciencia. Ahora toca responder a la pregunta con la que empezamos: ¿moda, problema o identidad? Y la respuesta, como casi siempre en la vida, no es blanca ni negra, correcta o incorrecta. Te voy a dar la mía, pero igual de importante es la tuya. Espero leerte en los comentarios. La respuesta a la pregunta, ¿moda, problema o identidad? No es única. Es las tres cosas a la vez, pero en distintas proporciones y para distintas personas. Déjame explicarme con claridad. Para la mayoría, es una moda, y eso no es malo. Lo que estamos viendo viralizarse en TikTok, las quedadas en parques y la conversación pública masiva es, en gran parte, moda. Y moda en el sentido más neutro de la palabra, un fenómeno social que permite a jóvenes experimentar con su identidad, encontrar pertenencia y expresarse en un momento vital donde eso es precisamente lo que necesitan. Como cualquier moda juvenil, desde los emos hasta los hipsters, ofrece un lenguaje común, símbolos compartidos, un sentido de comunidad, un espacio para ser diferente sin estar solo. Que sea moda no lo hace vacío o falso. Las modas cumplen funciones sociales importantes, especialmente en la adolescencia. Para una minoría es un problema y hay que saber detectarlo. Ahí donde aparecen las señales de alerta que señalaban los psicólogos: pérdida de juicio de realidad, aislamiento extremo, autolesiones, agresividad, pensamiento desorganizado, estamos ante un problema clínico que requiere intervención. Pero ojo, el problema no es ser Therian. El problema es el trastorno de base que puede estar usando esa identidad como expresión. La teriantropía clínica existe, está documentada, y en esos casos la persona necesita ayuda profesional. Pero confundir esos casos con la mayoría que simplemente se reúne en un parque con amigos es como confundir a alguien que juega al fútbol los domingos con un futbolista profesional. Son realidades distintas. Para una parte significativa, es una identidad,
genuina y merecedora de respeto. Para los Therian de toda la vida, los que ya estaban en foros en los 90, los que sienten esto desde que tienen memoria y no como una adhesión reciente a una moda, esto es identidad. Y como toda identidad, merece ser comprendida antes de ser juzgada. La ciencia nos dice que mientras haya juicio de realidad, no estamos ante un trastorno. Estamos ante una forma de experimentar el propio ser que no encaja en las categorías tradicionales, pero que no por ello es patológica. Pero hay una cuarta capa. Es también arma política y mediática. Y esto es lo que casi nadie está contando. El fenómeno Therian ha sido utilizado como contenido sensacionalista para generar clics y reacciones, como cortina de humo en momentos políticamente convenientes, como arma arrojadiza para ridiculizar otras luchas identitarias, como chivo expiatorio para señalar el fin de la sociedad sin mirar problemas estructurales. Esta capa es la más turbia y la que menos se menciona. Los Therians no pidieron ser el centro del debate público, no pidieron que políticos propusieran leyes sobre ellos, pero ahí están, convertidos sin quererlo en un símbolo de algo más grande.